¿Qué tal? Videotutorial número 12 del curso de Ajax, en el que vamos a profundizar en un nuevo formato de datos muy ligero, basado en JavaScript y pensado como una alternativa para XML en el uso, por ejemplo, de creaciones Ajax. ¿Para qué? Se preguntarán algunos. Podría dar mil razones, pero la fundamental es una. Muchísimas aplicaciones basadas en Ajax lo están utilizando ya y cada vez más. Y cualquiera que quiera profundizar en este tipo de aplicaciones se va a encontrar con que no entender la sintaxis, la notación JSON, le va a impedir poder llegar a entenderlas totalmente. Así que nos puede servir desde luego para usar en nuestras creaciones, pero también, sobre todo, en ese caso imprescindible, para poder entender otras que ya estén creadas. Y si algo ha aprendido uno en estos años es que programar es, por encima de todo, tener la capacidad para entender lo que otros han escrito. Ya en algunos ejemplos del curso vimos cómo se usaba JSON y lo mismo va a ocurrir con otros de los que nos quedan por ver. Así que sería imposible seguir adelante, empezar la parte práctica en el siguiente vídeo tutorial, sin pararnos a entender JSON en detalle. Con la popularidad cada vez mayor de los mashups, de los web services, de las aplicaciones que interactúan, XML se ha convertido, de hecho, en el estándar para la transmisión de datos. Sin embargo, XML tiene también sus detractores. Por ejemplo, aquellos que consideran que es necesario escribir demasiado texto para cualquier propuesta de transmisión de datos, lo que obliga a tener que enviar también muchos más bytes de información a través de Internet para lograr lo que se podría haber conseguido con mucho menos texto. Para intentar solucionar esto han ido surgiendo distintas variantes de XML e incluso formatos XML totalmente nuevos como Binary XML, por ejemplo. Y por su parte, Douglas Crawford, un veterano ingeniero de software, propuso un nuevo formato de datos construido en JavaScript. El nombre que le dio de JSON, que quiere decir JavaScript Object Notation. En resumen, hasta ahora, en las aplicaciones que hemos ido creando, hemos usado bien texto plano o bien XML para transmitir datos desde y para el servidor. En este video tutorial lo que vamos a hacer es explicar el uso de JSON. Uso de JSON para crear comunicaciones Ajax con el servidor y que es una alternativa del formato de datos frente a la que se suele utilizar más a menudo, que es XML. ¿Para qué? Se seguirá preguntando alguno. Vamos ahora a irlo viendo en detalle, a medida que vayamos explicando lo que es, se entenderá también mejor por qué, pero si hubiera que resumirlo, las dos aportaciones fundamentales de JSON es, por un lado, su sencillez de uso, lo que reduce mucho el código que hay que escribir con respecto a lo que se escribe en XML, y en segundo lugar su total integración dentro de JavaScript, ya que se utiliza el propio código JavaScript, como vamos a ver ahora, y por lo tanto nos libramos de muchos problemas de análisis de parseo que es necesario llevar a cabo cuando utilizamos XML. Estas son las dos principales ventajas que hacen que JSON se esté imponiendo en muchas de las aplicaciones basadas en Ajax. Vamos entonces a empezar explicando lo que es JSON. La pronunciación no es justo esa, pero creo que incluso como viene de JavaScript, aquí de nuevo tenemos lo que significa JavaScript Object Notation. Voy a llamarle, es bastante más cómodo decir JSON que JSON, así que vamos a hacer referencia siempre a este lenguaje de datos como, porque lo que define a JSON es especialmente que se trata de un formato de datos. Formato de datos que intenta ser lo más ligero posible y para ello utiliza un subconjunto de la sintaxis de JavaScript, especialmente basada en arrays literales y en objetos literales.
Por tanto, al usar sintaxis JavaScript, estas definiciones que tendremos en JSON podrán ser incluidas dentro de los archivos JavaScript y podremos acceder a ellas sin la necesidad del análisis, el parseo extra que se impone en los lenguajes basados en JavaScript. Pero para poder entender y ver cómo utilizar JSON, primero tenemos que entender de modo claro la sintaxis, lo que son y la sintaxis específica de JavaScript para lo que se denominan los arrays literales y los objetos literales. Para aquellos que no estén muy familiarizados con la notación literal, con la sintaxis literal en JavaScript, los arrays literales se identifican porque usan corchetes y porque los valores que contienen van siempre separados por comas. Estos arrays literales, como los arrays en general, pueden contener como valores un string, números, booleans o null. Vemos aquí un ejemplo de un array literal con el nombre de nombres, de array nombres, y como vemos que contiene tres valores string, por tanto, entre comillas y separados por comas, excepto el último. Para acceder a cualquiera de los valores del array es tan sencillo como indicar el nombre del array y entre corchetes su índice, como ya tienes que saber perfectamente, que empieza por 0. Aquí vemos, por lo tanto, este primero a nombres 0 nos devolverá el primero de los valores, Javier, a nombres 1 el segundo y a nombres 2 el tercero. ¿Hay alguien que tenga algún problema para esto que aquí vemos escrito, convertirlo en un script que funcione? Es de lo más sencillo. Si alguien no es capaz de crear ese script, tiene un problema, y vuelvo a repetir la necesidad de empezar las casas con buenos cimientos y no por el tejado. Así que esto, convertirlo en un script, es prácticamente simplemente ponerlo entre las etiquetas de script y crear algún gestor de eventos para que lo dispare. Aquí lo vemos exactamente con los mismos datos, el array que contiene tres strings, y posteriormente creamos una función a la que vamos a llamar, por ejemplo, ejemplo, y dentro de ella tres alertas que llaman a cada uno de los valores string. Posteriormente en onload ponemos una llamada a la función, con lo cual cuando se cargue la página irán apareciendo a medida que quitemos una a la siguiente las tres ventanas que devuelven los tres valores. Aquí lo vemos en pantalla, simplemente nos va devolviendo, como decíamos, los valores del array. Como a los arrays en JavaScript no se les indica un tipo de datos, podemos usarlos para almacenar cualquier cantidad de diferentes tipos de datos. Lo vemos aquí en un ejemplo en el que creamos un array literal que contiene un string, un número, un valor booleano y un null. Si lo probáramos, veríamos cómo, igual que antes, no vamos a estar haciéndolo para no perder tiempo, irían apareciendo la ventana string, 24, true y null. Estos ejemplos irán todos ellos junto con el vídeo tutorial, como siempre. Los arrays literales no es el único modo de crear arrays en JavaScript. El sistema que más suele utilizarse es el uso del denominado constructor array, que simplemente sería, como vemos aquí, utilizando la palabra clave new y el nombre del constructo array y posteriormente entre paréntesis los valores que va a contener el array. Simplemente cambiando esto, la salida, la llamada sería exactamente la misma y el resultado también sería el mismo. Pero es importante indicar que de estos dos modos de crear arrays en JavaScript, solo el uso de arrays literales, el que utilizamos antes, puede ser usado para crear JSON válido. De ahí que nos estemos parando en verlo, lo mismo que vamos a hacer ahora con los objetos. Así que recuerda, para utilizar arrays, la notación en JSON tienen que ser arrays literales.
Pues por su parte, los objetos literales son usados para almacenar información en pares nombre-valor. Lo que hacemos, como vemos en este ejemplo, es crear un objeto al que definimos una serie de propiedades a las que le indicamos los valores. Aquí vemos el ejemplo de creación de un objeto literal. Como vemos, a recordar, está definido siempre entre dos llaves de apertura y cierre, y dentro de las llaves podemos colocar el número que queramos de pares nombre-valor, que son los que definen las propiedades que va a tener este objeto en concreto. Y como vemos, estos pares de propiedad nombre de la propiedad, valor de la propiedad, van siempre separados por dos puntos. El nombre que podemos darle al objeto es cualquiera, aunque es una convención que suele usarse. Veíamos como antes utilizábamos una A, aquí ahora una O. Suele indicarse con ello qué es para lo que estamos utilizando el nombre de la variable. O de objeto, antes A de array. Así siempre no sería nada raro que en una misma aplicación quisiéramos utilizar un array que tuviera de nombre coche y un objeto que tuviera también de nombre coche. Para que poder utilizar en los dos casos el mismo nombre, se pone delante siempre si es un tipo array, tipo objeto. No es ni mucho menos obligatorio, pero es una forma de ordenar la información. Por tanto, con este código que aquí estamos viendo, lo que hacemos es crear un objeto que tiene como nombre o coche y que tiene tres propiedades de nombre, color, puertas y pagado, y con valores, un valor string rojo, un valor numérico 4 y un valor boolean true. Y para poder acceder a los valores de las propiedades del objeto podemos hacerlo de dos modos. Mediante el nombre del objeto y la sintaxis de punto, aquí lo vemos, y el otro modo que sería mediante corchetes y el nombre de la propiedad, como aquí vemos. Por tanto, observa la diferencia usando sintaxis de punto o usando los corchetes para poder acceder a los valores de un objeto, de las propiedades de un objeto. Lo vemos aquí de nuevo en el script. El objeto es exactamente el mismo que veíamos en el ejemplo, y ahora en la función ejemplo lo que hacemos para llamarlo, utilizamos en estos tres primeros la sintaxis de punto. Observa que lo que hacemos es poner el nombre del objeto, la sintaxis de punto y el nombre de la propiedad, y lo que nos devolverá será el valor que tenga esa propiedad. Y vemos aquí en el cuarto cómo recuperamos mediante el uso de los corchetes, de nuevo el nombre del objeto, y entre corchetes, aquí al ser un string tiene que ir entre comillas, si no pues pondríamos en cada caso el puertas o pagado. Aquí lo vemos de nuevo en pantalla y observa cómo salen los valores de las tres propiedades del objeto, y ahora saldrá la cuarta que con distinta anotación, como veíamos usando la sintaxis de punto o la de corchetes. De nuevo, este mismo objeto podría haber sido creado usando el constructor object de JavaScript. Aquí lo vemos en un ejemplo utilizando la palabra clave new object y posteriormente con la sintaxis de punto, el nombre del objeto, punto, la propiedad y el valor. De nuevo, algo que ya tienes que saber perfectamente. Como vemos, la función es exactamente la misma y podemos llamar a los valores tanto con la sintaxis de punto como con la sintaxis de corchetes. Ventajas de utilizar la notación de objeto literal. Por un lado, como vemos, el código necesario para escribir el objeto es bastante menos en el objeto literal que utilizando el constructor object. Y sobre todo lo que nos interesa, en lo que estamos viendo, para crear sintaxis o notación JSON es necesario, igual que con los arrays, usar siempre objetos literales. De ahí que nos hayamos parado en un principio en entender tanto lo que son como la sintaxis de arrays literales y objetos literales, porque son la base de JSON. Pues para seguir complicando las cosas, como la vida misma, es posible mezclar los objetos literales
y los arrays literales. Es decir, podemos crear un array de objetos o un objeto que contenga arrays. Supongamos que queremos crear un array de objetos al que llamamos a coches y similar al que creamos en la última sección. Aquí tenemos un ejemplo. Como vemos, definimos un array al que llamamos a coches y que contiene tres objetos. Cada uno de estos tres objetos tiene tres propiedades llamadas color, puertas y pagado. Cada uno de los objetos, por supuesto, representa un coche. Y una vez creado podemos acceder a cualquier información del array usando una combinación de corchetes y de sintaxis de punto. Aquí lo vemos en un ejemplo para obtener el número de puertas del segundo de los coches del array. Como vemos, en primer lugar hacemos referencia con corchetes a la posición. Es el segundo, por lo tanto recuerda, este sería 0, este es 1. Y posteriormente con la sintaxis de punto hacemos referencia a la propiedad en concreto de la que queremos recuperar el valor. De este modo nos devolvería 4. Y como decíamos, también podemos definir arrays literales que estén dentro de un objeto literal. Con este código lo que hacemos es definir un objeto al que llamamos oCocheInfo, que tiene dos propiedades, colores disponibles y puertas disponibles. Y ambas propiedades son arrays que contienen una de ellas string, como vemos aquí, y el otro de los arrays números. Y para acceder a los valores que contienen los arrays dentro del objeto, lo único que tenemos que hacer, si te fijas, es revertir el orden respecto al anterior del punto y los corchetes. Ahora aquí primero irá la sintaxis de punto y posteriormente los corchetes. Viendo esto, ya inmediatamente tienes que saber cuál de los valores del objeto literal nos va a devolver. Simplemente, como ves, en primer lugar hacemos referencia a la propiedad, por lo tanto va a ser uno de los colores disponibles, y posteriormente al índice ponemos el 1, por lo tanto 0, 1, lo que tiene que devolver es blanco. Las posibilidades de la creación de este tipo de mezclas son muchísimas, como ya decíamos, en parte es en gran medida la base de lo que es JSON. Muy interesantes, aquí ya está construido, podríamos hacerlo, pero alargaría mucho el videotutorial y no es el momento. Me imagino que a estas alturas puedes perfectamente abrir el código y si tienes cualquier problema entenderlo sin demasiadas dificultades. Aquí vemos el ejemplo de un array literal que contiene tres objetos literales y aquí tenemos el otro de un objeto literal que contiene dos arrays literales. Porque una vez entendido esto, vamos ahora a lo que nos importa, que es qué tiene que ver todo esto que hemos visto, objetos literales, arrays literales y mezclas de ambos, con JSON. Pues llega con decir que la sintaxis de JSON en realidad no es más que la mezcla de literales objeto y array. Con ello conseguimos almacenar datos. La única diferencia respecto a los últimos ejemplos que hemos visto, como este que aquí tenemos, es que en JSON no van a aparecer variables. Así que aquí vemos exactamente la misma información en sintaxis JSON. Para lo cual es muy importante, por tanto, recordar que JSON exclusivamente representa datos. No hay concepto de variable, no hay concepto de asignaciones o de igualdad. Por tanto, el código JSON para este ejemplo sería el que aquí vemos. Observa que la variable oCocheInfo ha sido eliminada, así como el punto y coma que sigue a las llaves de cierre.
Si esto que tenemos aquí fuera transmitido vía HTTP a un navegador, podría ser su uso bastante rápido debido al pequeño número de caracteres con que cuenta. Supongamos que estos datos que aquí vemos son recuperados, por ejemplo, en lo que estamos en este curso viendo, usando XML HTTP request. Cualquier otro tipo de comunicación cliente-servidor podría valer también. Y esta información que recuperamos la almacenamos en una variable a la que, por ejemplo, vamos a llamar JSON, de string JSON. Serían estos datos recuperados, recuerda, y posteriormente los guardamos en una variable a la que damos este nombre. De este modo tendríamos esta información guardada en una variable, pero tendríamos un string, no tendríamos un objeto y desde luego no tendríamos un objeto que contiene dos arrays, simplemente tendríamos un string. Pues para transformar este array contenido en la variable sJSON en un objeto, lo que podemos hacer es usar la función eval de JavaScript. Aquí vemos un ejemplo de cómo podemos convertir, de nuevo, reconvertir este string en un objeto mediante el uso de la función eval. Recuerda que esta función eval, de la que ya hemos hablado alguna vez en este curso y desde luego en el curso de JavaScript, lo que hace es evaluar un string que se le pasa y, si es posible, convertirlo en código ejecutable. Por lo tanto, lo que hará en este caso será convertir, ahora sí, el string que se le pasa en un objeto. Por tanto, como vemos en esta sintaxis, que puede parecer un tanto confusa, lo que hacemos es rodear JSON, la variable JSON, entre paréntesis, y luego lo pasamos como string a la función eval. Esta función eval actúa como un intérprete JavaScript y el resultado de esta operación es el objeto JavaScript idéntico al objeto que teníamos aquí, ya que lo guardamos en una variable con el mismo nombre. Recuerda que es muy importante, que es imprescindible, si no, no funcionaría, incluir los paréntesis extra que rodean a cualquier string JSON antes de pasárselo a la función eval. ¿A qué se debe esto? Se debe a que las llaves, que como vemos aquí encierran el contenido del objeto, en JavaScript también pueden representar declaraciones, como las que usamos, por ejemplo, con la declaración if, que habrás usado muchas veces. Así que de algún modo tenemos que indicarle al intérprete JavaScript que esas llaves lo que hacen es representar un objeto y no una declaración. Modos en que se puede hacer eso buscando un signo igual delante, que en este caso no lo hay, o buscar paréntesis en torno a ella. Eso es lo que indica al código que esta expresión tiene que ser evaluada y que no es una declaración para ser ejecutada. Así que, por lo tanto, esa es la razón que explica esta sintaxis un tanto original. En resumen, le permite saber al intérprete de JavaScript que lo que va entre las llaves es un objeto y no una declaración. Pero justo en este paso, si lo entendemos, está en gran medida las ventajas que tiene usar JSON frente a XML. Es el propio JavaScript el que va a encargarse de interpretar la información, este string. No somos nosotros los que tendremos que crear el sistema de interpretación, sino que es el propio JavaScript. Aquí vemos un ejemplo concreto funcional. Como decíamos, de algún modo recibimos de vuelta la información en el formato string, pero que representa un objeto que contiene dos arrays. Al tratarse de un string, que por lo tanto tiene que ir entre comillas, en el interior neutralizamos las comillas poniendo delante la barra inclinada, como ya tienes que saber. Como ves, por tanto, la información es exactamente la misma, simplemente esta barra inclinada adelante para poder neutralizar las comillas y que no entren en contradicción, como ya también tienes que saber perfectamente. Aquí no tenemos más que un string guardado en una variable. Pues ahora lo que hacemos es usar esa función de JavaScript eval que nos permite convertir ese string en código JavaScript ejecutable, que como veíamos es exactamente lo mismo que escribíamos antes, el uso de eval,
la utilización de los paréntesis para que sepa que es un objeto y simplemente el nombre de la variable. De este modo, ahora sí tenemos en la variable ocoche_info guardado un objeto que incluye dos arrays. Lo que podemos comprobar, como hacíamos antes, viendo de qué modo accedemos a los distintos elementos que forman cualquiera de los arrays. Lo veíamos antes en dos ejemplos con aler, y recuerda en este caso el nombre del objeto, el nombre del array y el índice. De este modo, en primer lugar, en colores disponibles, accedemos a 0, por lo tanto a rojo, y en puertas disponibles accedemos a 1, que es el valor 4. Si lo probamos en el navegador, vemos como al cargar aparece rojo y posteriormente aparece 4. Irá también el código, desde luego, con el vídeo tutorial, con el nombre de ejemplo JSON1.html. Como parte de sus recursos para JSON, Crawford ha creado una utilidad que puede ser usada para codificar y decodificar entre JSON y objetos JavaScript. La fuente para esta herramienta puedes descargarla desde la página de Crawford, www.json.org. Y la fuente la tienes justo en json.js, lo guardas con esta extensión. O guardar como simplemente y ya tendrás el archivo accesible. Si sigues el hilo de lo que hemos visto hasta ahora, puede que te estés preguntando, entonces no llega con decodificar JSON usando la función eval, que es justo lo que estábamos haciendo. La respuesta es sí, se puede hacer, pero eso tiene una grieta importante, porque al usar eval vamos a evaluar cualquier código JavaScript que le sea pasado, no solo JSON. Y eso, cuando se trata de aplicaciones complejas, puede ser un riesgo de seguridad muy alto, ya que permite que cualquiera pase un código JavaScript y la función lo va a ejecutar. Eso en muchas aplicaciones de código abierto, sobre todo, provocó muchísimos problemas, ya que le permitía a cualquier usuario pasar código y, por tanto, no debe hacerse. Para solucionar este tema, que puede ser muy importante, podemos usar el método parse de JSON, que está definido dentro del archivo al que hacíamos referencia antes, y que irá también junto con los archivos como JSON.js. Pues como vemos, cuenta con un método que se denomina parse y que permite analizar y convertir solo el código JSON que se contenga en el JavaScript. Su aplicación es de lo más sencillo, no tiene por qué complicarnos lo más mínimo. Como vemos, lo único que tenemos que hacer es llamar al archivo JSON.js y observa que es exactamente el mismo código que utilizábamos antes, pero ahora utilizamos el método de JSON parse. Incluso, como ves, la forma de escribirlo es bastante más sencilla y el resultado en cuanto a la salida es exactamente el mismo. Puedes compararlo con el ejemplo que veíamos antes y observa cómo lo único que cambia es esta línea en la que, en lugar de utilizar la función eval, lo que hacemos, bueno, no sé por qué salió ahora eso, lo que hacemos es utilizar el método parse de JSON. De este modo, lo que hemos hecho es decodificar la información. El archivo JSON.js nos provee también con un método para llevar a cabo el proceso contrario, para codificar la información. Un sistema, por tanto, para convertir objetos JavaScript en un string JSON que pueda ser transmitido. No existe un modo built-in en JavaScript que haga esto. Por lo tanto, tendremos que usar este método de JSON.js. Como vemos, aquí tenemos un ejemplo de objeto con una serie de atributos, con unos valores, uno de ellos también un array. Pues para convertir este objeto en un string que pueda ser posteriormente usado por JSON, lo único que tenemos que hacer, como vemos, es pasarle el objeto utilizando el método de JSON stringIf.
Método que de nuevo vemos dentro del archivo JSON-JS y que, como decíamos, lo que hace es convertir todos esos datos del objeto en un string. De ahí el nombre, que sería algo así como conviértemelo en un string. Aquí tenemos un ejemplo que al usar aquí document.ry hará ahora que veremos ese string aparece escrito en pantalla, aunque la parte que nos interesa, aquí lo tenemos, es simplemente aplicarle al objeto el método stringify de JSON. Si lo probamos en el navegador, aquí tenemos la salida mediante, aquí vemos por tanto cómo codificamos un objeto. Pues con eso ya estamos preparados para transmitir la información a cualquier destino y para entender su sentido. Parte importante nos queda por ver cómo podemos utilizarlo en las relaciones cliente-servidor, que es la clave para trabajar con Ajax. Pero antes vamos a resumir en un momento el porqué, con un ejemplo de las ventajas de usar JSON frente al uso de XML. Y como ya decíamos antes, una de las ventajas principales que presenta JSON frente a XML es que es mucho más compacto. XML es considerado por muchos como demasiado texto para muy poco contenido. ¿A qué nos referimos exactamente con eso? Pues fijémonos en este ejemplo de datos incluidos en un archivo formateado como XML. Si lo vemos en su salida en el navegador, vemos que se trata de un archivo XML bien formateado, con un elemento raíz que se llama infoclase, y dentro de él tiene otro elemento que son estudiantes, y dentro de estudiantes hay, como vemos, información de 3 estudiantes en concreto. Esta es la estructura necesaria con XML para poder incluir los datos con información sobre 3 estudiantes. Si lo analizamos en detalle, veremos que una parte importante de la información XML que aquí aparece no nos es necesaria para nada. Es necesaria para que funcione el archivo XML, pero no para la información que nosotros necesitamos. Así, por ejemplo, los elementos infoclase y estudiantes que aquí vemos sirven para definir la estructura general que tiene el archivo XML, pero no contienen ninguna de la información que nosotros necesitamos transmitir. A nosotros lo que realmente nos interesa es cada uno de los estudiantes y la información en concreto sobre él. Además, como vemos, para cada uno de los datos de los estudiantes tenemos que utilizar, aunque el dato va aquí incluido, para cada uno necesitamos incluir 2 etiquetas de apertura y cierre. Pues consideremos esta misma información formateada con JSON. Aquí la vemos. La cantidad de datos que tenemos que escribir es mucho menor. Aunque también de entrada se ve lo que puede considerarse de entrada como una dificultad del uso de JSON. Y es que se trata de código que parece, desde luego, es mucho menos legible para cualquier persona y parece más complicado en cuanto a su escritura. XML, justo por su repetición, es muy sencillo de entender, tanto para los ordenadores como para los humanos que lo leemos. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el código JSON, que, como vemos, tiene una estructura que puede parecer más compleja. ¿Qué ocurre? Que para el tipo de aplicaciones a la que nos estamos refiriendo, JSON va a llevar a cabo muchas veces una tarea en la sala de máquinas que no va a ser en ningún momento legible, no va a ser necesario que sea vista por el usuario ni por el creador. Por lo tanto, el uso de código JSON se adapta mucho mejor.
porque aquí, como vemos, mucha de esa información superflua para lo que nos interesa no se presenta. Las etiquetas de cierre no son necesarias para que coincidan con una etiqueta de apertura. Se reduce, por tanto, de modo muy importante, el número de bytes necesarios para transmitir la información. Hay que tener en cuenta que aquí solo estamos hablando de 3 estudiantes. Imagínate que en lugar de ser 3 fueran 3000. Pues la reducción de la información sería la misma. Según los datos que tomé de un ejemplo, en este modelo que tenemos aquí con JSON son 224 bytes sin tener en cuenta los espacios, mientras que en la versión XML eran cerca de 370 bytes, por lo tanto más de 100 bytes de diferencia y solo en 3 registros. Por eso Crawford, el creador de JSON, le llama también la alternativa baja en peso, libre de sobrepeso, a XML. Eso sí, esta notación, que podemos denominar taquigráfica, puede ser bastante difícil de descifrar, como decíamos, pero cuando se trata de tratar con datos que van a estar siendo pasados y devueltos, no hay realmente una razón para que tengan que ser legibles para los seres humanos. De todos modos, ahora queda la otra parte clave, que es cómo podemos usar JSON cuando hablamos de relación cliente-servidor. ¿Se puede utilizar JSON con lenguajes del lado del servidor? Y la respuesta es sí. Existe, aquí lo vemos, JSON PHP, escrito por Michael Migurski, que permite hacer eso. JSON PHP es una utilidad que nos permite llevar a cabo de modo sencillo ese proceso de codificación y decodificación de la información JSON. Escrito, como decíamos, por Michal Migurski y disponible para su descarga desde su página. Aquí tienes el enlace, aunque irá una copia de JSON PHP junto con el videotutorial y el resto de los archivos. Y todo lo que tenemos que hacer para empezar a usar JSON en PHP es incluir ese archivo, JSON PHP, para poner directamente la ruta en el mismo directorio donde tengamos los archivos PHP que van a utilizarlo. Y aquí vemos un ejemplo de cómo creamos una instancia del objeto JSON en JSON PHP. Nada que explicar a poco que estés familiarizado con el trabajo con PHP. En la primera línea, como vemos, lo que hace es definir el objeto JSON, y en la segunda línea lo que hacemos es crear una instancia de ese objeto y lo almacenamos en la variable OJSON. A partir de este momento ya estamos preparados para empezar a codificar y decodificar JSON en páginas PHP. Si lo que queremos es codificar un objeto PHP en un string JSON, entonces lo que tenemos que hacer es usar el método encode. Aquí tenemos un ejemplo concreto de su uso, lo crearemos en un momento, pero como vemos, este método encode acepta un argumento simple que es un objeto para codificar. Ese objeto puede ser un array o puede ser un objeto completo, y no importa el modo en que ha sido creado ese objeto o array, si usando una definición de clase o no. Todos los objetos pueden ser codificados usando este método. Vamos a verlo en un ejemplo sencillo. Aquí vemos en primer lugar una clase, una muy sencilla clase creada en PHP, que desde luego no vamos a ponernos ahora a explicar, a la que llamamos persona, con una serie de atributos y con un método que va a permitir darle valor a esos atributos. Ahora, en primer lugar, lo que vamos a hacer es crear una instancia de JSON PHP para poder utilizar sus métodos. Aquí lo vemos, exactamente lo mismo que teníamos en el ejemplo. Llamamos primero el archivo JSON PHP y después simplemente creamos una instancia del objeto JSON. Y ahora vamos a crear un objeto de la clase persona, a la que, como vemos aquí, le pasamos ya 3 argumentos: el nombre, edad y color de pelo. Sería este un ejemplo, guardado en la variable o persona. Creamos una nueva instancia del objeto y le pasamos unos valores, los que sean.
Y otro de los atributos, como vemos aquí, nombres hermanos, hay que pasárselo como un array, le podemos pasar del mismo modo, llamando a la instancia que hemos creado, el nombre de todos los hermanos que tenga, simplemente señalando el índice. Pues ahora, para codificar el objeto persona con la codificación JSON, simplemente tenemos que utilizar, como decíamos, el método encode y pasarle como argumento la variable en la que lo estamos guardando. Aquí lo vemos, lo guardamos en otra variable, la que llamamos salida, por ejemplo, y usamos ahora la clase JSON encode y lo que queremos codificar. De este modo ya tenemos ahora codificado el objeto y convertido en un string JSON. Ahora, si quisiéramos ver el resultado en pantalla, simplemente haciendo un eco a la variable donde guardamos el resultado de la codificación, lo veríamos. Pero antes de verlo en pantalla, vamos a hacer una salvedad, explicar algo que es importante. Y tiene que ver de nuevo con la codificación de los caracteres, como son las tildes o como es la ñ. Ya he hecho mención a ello en varias ocasiones y es uno de los principales temas cuando nos acercamos a todo lo que tiene que ver con alias. En el caso de JSON, más por el propio proceso de codificación que lleva a cabo. Tengo que decir que para encontrar la solución, en este caso, he tardado bastante, ya que los sistemas tradicionales no me funcionaban. Aunque sin duda el sistema que he usado al final es más tradicional e imposible, es el uso de strreplace para sustituir strings. Y aquí vemos, hay que escribir unas cuantas líneas, pero desde luego no es nada complicado y nos resuelve el problema, ya que como vemos, estos valores que nos devuelve en la codificación los transformo en los caracteres que tenemos que utilizar. Funciona más que para este ejemplo en concreto, que también, pero sobre todo para la siguiente práctica, que ya será una completa, en la que vamos a crear un sistema muy parecido a una de las que son los grandes símbolos de la web 2.0 y del uso de Ajax, que es el Google Suggest, que a medida que vamos escribiendo en un campo de texto van apareciendo sugerencias para completar. Pasaba lo mismo y aunque no es justo esta misma solución por el tipo de caracteres que devuelve, pero también veremos cómo lo solucionamos de modo muy sencillo. Vamos a utilizar los nombres de las provincias españolas y veremos cómo funciona con los caracteres. Afortunadamente, si no sería difícil poder usarlo. Puede que no sea la solución más elegante, se podría pulir un poco poniendo una función, pero sería exactamente, prácticamente lo mismo. Así que, en este caso, justo también para acabar ya de hacer el vídeo tutorial, al final creo que es la solución que arregla el problema, que ya digo que de otro modo es un problema que impide el uso de estas aplicaciones si no podemos utilizar los caracteres propios de nuestro idioma. Así que simplemente después de haber hecho la codificación y antes de, en este caso, hacer el eco para mostrarlo en pantalla, llevamos a cabo, mediante el uso de strreplace, la sustitución de los caracteres que aparecerían así por los valores que queremos que aparezcan. Aquí vemos un característico string JSON en el que también, como vemos, muestra perfectamente los caracteres como son las tildes o cualquier otro. Así, mediante el uso del método encode, tenemos ese objeto al que llamamos oPersona preparado para ser transferido a JavaScript o cualquier otro lenguaje que pueda soportar información JSON codificada como la que aquí vemos. ¿Qué ocurre ahora si este string JSON queremos de nuevo convertirlo en un objeto? Pues para ello tenemos que utilizar el otro método, que es el método decode. Aquí vemos un ejemplo de codificación de un string JSON para convertirlo de nuevo en un objeto. Aquí lo vemos, de nuevo creamos la instancia del objeto JSON PHP y ahora en esta variable tenemos guardado el string JSON, que recuerda, para que funcione en PHP
entre comillas, las comillas que hayan en el interior tienen que estar neutralizadas. Pero aparte de eso, de nuevo, lo único que hacemos es guardar en una variable a la que vamos a llamar opersona y le pasamos con el método decode el lugar donde se encuentra el string JSON. Con ello, ahora, por ejemplo, aquí lo vemos, para que presente en pantalla la información que recuperamos ya del objeto que volvemos a tener, el nombre, la edad, color de pelo o el número de hermanos. Esta parte, también de nuevo, muy sencilla para cualquiera que se mueva en PHP, para recuperar el número de hermanos, como es un array y puede ser un número variable, utilizamos un loop for para que vaya devolviendo los posibles valores que aparezcan en el objeto. Y aquí vemos su salida en pantalla después del proceso de codificación. Un ejemplo práctico del uso de JSON PHP que será usado en varios proyectos a lo largo de lo que queda de curso. En concreto ya en el próximo, que veremos en el siguiente video tutorial, y al que hacía referencia hace un momento, que será ese sistema similar al que usa Google Suggest, y que es todo un símbolo de todo lo que se mueve en torno a Ajax. Para poder hacerlo y poder utilizar JSON, se hacía necesario pararse y ver en profundidad lo que significa el uso de esta alternativa JavaScript a XML. Pues a partir del próximo video tutorial iniciamos una nueva fase del curso que vamos a dedicar a la creación de aplicaciones completas y empezaremos viendo cómo crear un formulario similar al de Google Suggest, que a medida que vamos escribiendo texto en un campo de texto nos va sugiriendo aquellos valores que puedan servir. En este caso lo haremos con las provincias y en el momento en el que vamos escribiendo el nombre, como vemos, nos aparecen las posibles opciones con ese nombre que inmediatamente pueden ya ponerse. Podemos irlo haciendo como vemos, y aparecen, y desde luego ya también he solucionado el problema de que aparezcan las tildes y los valores propios de nuestro idioma. Así que una aplicación creo que muy interesante, como todas las que vamos a ir haciendo a lo largo de lo que queda de curso, ahora que la teoría sobre lo que es Ajax y algunas de las herramientas Ajax más interesantes creo que tienen que estar ya claras. Pues nada más. Muy pronto, el siguiente video tutorial, os habló Jesús Conde. Nos vemos.